bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. Hoy el tema que vamos a tratar es análisis de redes con agua potable con EPANET. Y bueno, a nombre de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la bienvenida esta tarde. Quiero recordarles que pueden realizar preguntas. Estas vamos a retomarlas al finalizar la conferencia. En el apartado inferior de su pantalla van a poder encontrar el apartado. Por favor, ahí dejárnosla. Y vamos a retomarlas una vez que termine la ponencia de la persona que nos acompaña el día de hoy. A quien me voy a permitir presentarles es al ingeniero Moisés Reyes Medrano. Él es especialista en hidráulica urbana con formación en ingeniería eléctrica y electrónica, ambos títulos obtenidos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha trabajado en diversos proyectos de hidráulica urbana, implementando tecnologías de última generación. Entre los proyectos más importantes realizados se encuentran sectorización de redes de distribución, estudios de agua no contabilizada, programas de desarrollo integral en organismos operadores de agua, implementación de instrumentación para el monitoreo de variables hidráulicas de redes de agua potable, telemetría, detección de fugas, inspección de redes utilizando la tecnología CCTV y inspección de pozos utilizando esta misma tecnología. El ingeniero también participa con nosotros como instructor del curso denominado igual que la conferencia, al que posteriormente los invitaremos a participar. Pues sin más, le cedo la palabra al ingeniero. Muchas gracias, Aurora. Buenas tardes a todos. Pues vamos a comentar un poco sobre lo que es este curso, como bien lo decía Aurora, análisis de redes de agua potable con EPANET. Y bueno, pues creo que sin más preámbulo comenzamos. ¿Cuál es el objetivo principal de este curso? Pues al finalizar tratamos de que las personas que acuden conozcan los conceptos fundamentales sobre el diseño y análisis de redes de agua a presión. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que estamos hablando de redes de agua potable, ¿no? También otro de los objetivos es conocer las características básicas del programa EPANET. Asimismo, tratar de dominar las posibilidades y limitaciones que nos ofrece este software en cuanto al tema de simulación, de esqueletización o dibujo de nuestras redes, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante todo lo que esto involucra conocer. Y bueno, también otro de los objetivos es poder nosotros llegar a caracterizar y modelizar los elementos y componentes que integran una red de abastecimiento. ¿Sale? No sé si han tenido tiempo de ver de pronto el temario de este curso, pero es un poco amplio, ya que abarca diferentes temas, pero básicamente el curso se divide en 3 etapas. ¿Sale? La primera, vamos a revisar y a recordar todos los conceptos que tienen que ver con el diseño y todo el análisis previo de la información que nosotros vamos a necesitar para poder llegar a ese modelo de simulación que nos permita entender cómo opera o cómo puede operar nuestra red en diferentes situaciones o en diferentes escenarios. Después de esto, vamos a hacer lo que yo le llamo preparación de la información. Una vez que ya diseñamos nuestra red, que hicimos los análisis pertinentes, vamos a preparar la información para nosotros poder vaciarla en nuestro, pues ya como tal en nuestro modelo de simulación. ¿Sale? Esta información que debemos preparar va desde los planos donde vamos a obtener la red, cómo está conectada con los diferentes elementos, llámense tuberías, tanques, válvulas, test, codos, etcétera. Toda esta información, cómo la vamos a poder preparar y cómo debemos también, a su vez, analizarla para ahorrarnos tiempo cuando estemos dibujando nuestra red en el software. Y finalmente, pasamos a la tercera etapa, que ya es como tal la simulación. Conocer el software, saber exactamente qué posibilidades tenemos, cuáles son las características que nos ofrece este software para poder pues hacer todo este análisis, ¿no? ¿Qué tipo de resultados
estamos buscando dependiendo del modelo de simulación que necesitemos pues para nuestra red. Ok, entonces, pues bueno, repasando un poco estos 3 puntos que les menciono, en el curso comenzamos, les decía, con el diseño y el análisis previo de la información. Para esto hacemos un repaso también un poco de cómo funcionan los organismos operadores de agua aquí en México, quienes son los principales gestores de la red de distribución y las redes de conducción, en general del sistema o del servicio más bien de agua que se ofrece a la población. ¿Sale? Abarcamos un poquito, como les decía, cómo operan, que es básicamente tienen la capacidad de instrumentar acciones para, como dice aquí, para administrar, operar y manejar el servicio de agua, y este se divide en 2 grandes rubros. Por un lado, agua potable, que son todos los sistemas de captación, potabilización, almacenamiento, conducción y distribución, para que una vez que la población ya utilizó esa agua pueda ser pues transportada a otro lugar para su tratamiento, ¿no? Que serían los sistemas de drenaje, que quedan bueno, no un poco, sino que quedan totalmente fuera de este curso. El análisis de redes de drenaje es por aparte. ¿Sale? Bueno, dentro de esto analizamos lo que es un sistema hidráulico urbano, recapitulamos toda esa información que hemos venido obteniendo a lo largo de los años, los que trabajamos ya en estos temas o los que se quieren adentrar, precisamente que sea uno de sus objetivos tomar este curso para aprender a simular la manera en la que operan las redes. Pues entonces les digo, entramos y vemos cómo las etapas más bien de un sistema hidráulico urbano, ¿no? Que como vemos aquí es el conjunto de diferentes elementos que deben de trabajar simultáneamente para poder satisfacer la necesidad del ser humano, que en este caso es brindar el servicio de agua potable en las casas. Entonces, es necesario conocer cómo funciona, porque desde aquí partimos para poder entender, cuando estemos modelando, qué tipo de elementos vamos a utilizar. ¿Sale? En EPANET existen básicamente 2 grandes grupos de elementos que nosotros vamos a poder simular. Por un lado son los elementos físicos, que estos se refieren a lo que llamamos tuberías, válvulas, ya sean de seccionamiento, válvulas reguladoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, reguladoras de caudal, etcétera. Toda la gama que hay y todas las posibilidades que podría manejar EPANET. También es importante entender la diferencia entre un tanque de regulación o de almacenamiento contra pues una captación, que si es una captación como una presa, también podemos almacenar agua. Sin embargo, en EPANET vamos a tener la posibilidad de simularla de diferente manera, para que podamos nosotros trabajar con nuestro modelo hidráulico. Entonces les decía, abarcamos desde toda la parte de las captaciones, ya sean superficiales, explicamos qué tipo de captaciones pueden ser utilizadas, si son captaciones subterráneas o en las que tenemos que extraer el agua, vamos a los pozos, hacemos ejercicios sobre cómo diseñar un sistema de bombeo de manera general. Abarcamos las condiciones generales que necesitamos de diseño para nosotros poder simular esta parte. Después, bueno, dentro de un sistema hidráulico urbano, la siguiente etapa después de la captación son las conducciones, y entre las conducciones podríamos tener ya sean plantas de potabilización o tanques de regulación. Esto va a depender totalmente de dónde estemos extrayendo el agua, cuál sea nuestra fuente principal de abastecimiento y hacia dónde la queremos llevar. Normalmente la vamos a llevar hacia un municipio, una nueva localidad. Por ahí hace 2-3 semanas que impartíamos este curso, una de las personas o de los compañeros que tomó el curso tenía interés
porque estaban haciendo desarrollos. Entonces, hay varias cosas que tomar en cuenta. Sin embargo, los conceptos pues terminan siendo los mismos para poder adentrarnos a este tema de simulación. Finalmente tocamos la parte de lo que es ya las redes de distribución o redes secundarias, como se conocen comúnmente. Vemos qué tipo de proyectos y de información necesitamos para cuando vamos a crear un proyecto de agua potable. Y bueno, como les decía, la parte de la recolección de las descargas, una vez que la población ya utilizó esta agua que entra en los sistemas de drenaje, se queda fuera como tal de este curso que es de simulación, pero sí pues nos adentramos un poco a explicar a grandes rasgos lo que es el sistema de drenaje, ¿sale? Entonces, bueno, en la parte de las captaciones, les decía, recapitulamos qué es una captación, qué tipos de fuentes de abastecimientos podemos tener, si son superficiales, atmosféricas, subterráneas, cuáles son las principales obras que se necesitan crear, qué tipo de información requerimos en el diseño de estas, como les decía, para después, ya cuando estemos en nuestra segunda y tercera etapa, que se trata de vaciar la información hacia el modelo de simulación, podamos tenerla organizada de manera adecuada. Una vez que abarcamos el tema de las captaciones, pasamos a las líneas de conducción. Tenemos por ahí dentro del curso el hacer dos ejercicios. Por un lado, uno con un sistema de conducción a gravedad, que en teoría es el más sencillo. Sin embargo, hay ciertas particularidades que hay que tomar en cuenta para diseñar una línea de conducción en gravedad y después poder vaciar toda esta información a nuestro modelo de simulación. En la parte de una línea de conducción por bombeo, pues bueno, también será necesario entender qué variables hidráulicas son necesarias para tanto tener el diseño de la tubería que soporte el caudal y la presión con la que vamos a conducir, y cómo debemos dimensionar nuestra bomba para que ésta sea capaz de que podamos conducir desde el punto bajo hacia el punto alto. Y bueno, finalmente, aunque se tienen estos dos esquemas, el ejercicio también trata de abarcar el sistema mixto de conducción, que puede ser una parte por bombeo, otra por gravedad, dependiendo totalmente de la topografía que tengamos. Y bueno, un sistema mixto de conducción es lo más apegado a la realidad que tenemos. Sin embargo, es importante entender la diferencia entre uno y otro, cómo se analizan, para que cuando trabajamos en un sistema mixto, pues tengamos el conocimiento concreto, ¿no? Hablamos también un poco de plantas de tratamiento. ¿Por qué es importante? Aunque en el curso no estamos enfocados a hacer simulaciones en cuanto a calidad del agua, el software EPANET nos permite hacer este tipo de simulaciones, ¿sale? Entonces, abarcamos algunos temas importantes sobre plantas de tratamiento para potabilización, algunas normas que tenemos que seguir, y algunas cosas también a tomar en cuenta en cuanto al tema de plantas potabilizadoras. Vemos también la diferencia entre los distintos tanques de regulación. Estos pueden ser tanques superficiales, tanques altos, como el que vemos en esta imagen, cómo dimensionarlos, cómo es la manera que nosotros debemos también preparar la información de los tanques de regulación o de almacenamiento, para que el software pueda simularlos adecuadamente. Y bueno, siempre lo que se busca en la simulación de redes es tratar de encontrar la operación de nuestra red lo más apegado a la realidad, ¿sale? Entonces revisamos también esta parte de los tanques. Y bueno, si ven,
si recuerdan la imagen que les mostraba de lo que es un sistema hidráulico urbano, nos vamos por partes, ¿no? Captaciones, conducciones, plantas de potabilización, tanques de regulación, para ya después adentrarnos a lo que es la red de distribución, o les decía, red secundaria, como normalmente se le conoce. En este tema de redes de distribución abarcamos principalmente el tema de sectorización, los tipos de redes que pueden existir, si son abiertos o cerrados, algunos criterios, bueno, no algunos, sino los criterios importantes para poder hacer diseño de redes. Recapitulamos qué es un estudio de topografía, que es necesario para llevar a cabo nuestro diseño de la red de distribución. Vemos también el tema de análisis de consumos en esta parte. Vemos un poco también de temas de medición, tanto de telemetría como de control, ya que es importante. EPANET tiene una función que es precisamente la de controles, ya lo veremos un poco más adelante, controles simples y controles avanzados, que nos permiten estar cambiando la simulación o la operación de la simulación conforme cambian las variables que estamos midiendo o simulando en nuestro esquema, ¿no? Entonces, dentro de las redes de distribución, pues vamos a abarcar también cosas importantes, como lo es conocer cuáles son los datos básicos para los proyectos de agua potable. ¿Sale? Entre los más básicos y los más importantes, necesitamos conocer la población actual, cuáles van a ser nuestras fuentes de información para poder obtener esta población actual, nuestra población de proyecto, que son conceptos diferentes y que hay que tenerlos en cuenta y entenderlos a la perfección para poder diseñar adecuadamente nuestra red, ya sea de tanto conducciones como de distribución o abastecimiento y distribución. Hay que conocer la diferencia que hay en cada una. Periodo de diseño y vida útil, que también son dos conceptos que solemos hacerlos de manera o entenderlos de manera similar, pero tienen sus peculiaridades. ¿Sale? Para esto mostramos también algunas tablas de los diferentes elementos o las obras hidráulicas que debemos de construir, y se ve, digamos, claramente cuál es la diferencia entre una y otra. Recapitulamos también para la parte del diseño algunas definiciones que debemos tener en cuenta también y entender a la perfección para poder llevar la parte del diseño, lo que es en papel, todo el cálculo, a ya la simulación pues de redes de agua, ¿no? Algunas de las definiciones básicas que necesitamos y de los parámetros que se requieren para poder simular es entender el tema de los consumos, que estos pueden ser domésticos, no domésticos, mixtos, industriales, públicos. De aquí también la importancia que les mencionaba al inicio. Hacemos una recapitulación de cómo trabaja un organismo operador para entender esta parte de los consumos, ¿sale? ¿Qué es cada tipo de consumo que estamos mencionando aquí? Demanda, que también, si bien son dos conceptos que podríamos tomar similares, no es lo mismo, ¿sale? La demanda ya está tomando en cuenta la parte de las pérdidas físicas o fugas, como se conoce coloquialmente, dentro de los sistemas. Entonces, también es necesario entender y conocer la diferencia entre una y otra. Y bueno, de aquí pues parten los diferentes criterios de diseño y los escenarios que podríamos tener. Toda esta información también nos va a servir para poder calibrar nuestro modelo y, como decíamos, ¿no? Lo que buscamos finalmente en la simulación es obtener un comportamiento lo más apegado posible a la realidad que tengamos. Para eso, pues, necesitamos toda esta información. Dotación, suministro, hacemos igual la comparativa contra los consumos y contra la demanda
para entender qué es exactamente cada una de estas. Hablamos de los gastos de diseño, gasto medio diario, gasto máximo diario y horario. Y de aquí revisamos también la importancia que va a tener pues las curvas de variación tanto horaria como diaria. ¿Sale? Entonces, para todo esto, les digo, es importante recapitular todos estos conceptos. Y bueno, finalmente les decía los coeficientes de variación que son importantes para cuando queremos simular nuestras redes. ¿Sale? Ahorita en unas diapositivas más vamos a ver que existen diferentes modelos de simulación dependiendo de lo que nosotros necesitemos, y de aquí va a ser la importancia de estos datos que nosotros estamos, o de que entendamos a la perfección estas definiciones para saber cuáles son los necesarios dependiendo nuestro modelo. Pasando al tema de los datos necesarios para proyectos de agua potable, les decía, hacemos un resumen y ejercicios referente al tema de consumos para entender qué es cada uno de estos consumos, de dónde vienen, cómo podemos obtenerlo. Nuevamente, recordemos que todo esta es la parte de preparación de la información. ¿Sale? Hay que analizar todo esto. Entonces, para poder tener esta información necesitamos pues fuentes de dónde sacar, ¿no? Es nuevamente la importancia de conocer cómo funcionan los organismos operadores y los diferentes departamentos que tengamos. Sumado a eso, existen otras fuentes oficiales dentro, principalmente son instituciones gubernamentales de donde podemos obtener toda esta información. Y bueno, claramente también les hago algunas recomendaciones sobre la diferente literatura en donde podemos encontrar más a detalle, si alguien quiere pues ir más a detalle en alguno de estos conceptos, de estos datos, lo puede hacer a través de esa bibliografía que yo les comento, ¿no? Lo que les comentaba también, las curvas de variación horaria y diaria, los coeficientes, analizamos de dónde podemos obtener esta información, hacemos algunos ejercicios para que pues lo tengamos lo más claro posible, y lo mismo, explicamos de por qué la importancia. Sale dentro dentro de la simulación de redes de agua potable. Sé que toda esta recapitulación de la información puede ser mucha, pero una vez que llegamos a la parte de preparar la información y comenzar con la simulación, verán que les hace sentido el haber recapitulado toda esta parte, porque entonces sí, cuando ya estamos simulando y estamos analizando desde los modelos hidráulicos de las redes, pues ya nos es más fácil entender el porqué de los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Si empezamos a calibrar, ya sabemos más o menos por dónde va la cosa, por así decirlo, ¿no? Sabremos en dónde tenemos que moverle, qué parámetro tenemos que revisar dentro de la simulación, etcétera. ¿Sale? Otra cosa importante, les decía, los gastos de diseño, dependerá del tipo de proyecto de agua potable que tengamos, si es una conducción, si es una red de distribución, de pronto si necesitamos simular la operación de un tanque, de un sistema de bombeo, todo esto influye para nosotros poder diseñar nuestra red con los diferentes gastos de diseño que tenemos aquí. ¿Sale? Después pasamos más bien seguimos de la parte de los datos necesarios para el diseño de proyectos de agua potable. Tocamos un tema importante como son las velocidades máximas y mínimas que se permiten en una tubería, y estas dependen totalmente del material. ¿Sale? ¿Por qué es importante? Porque mientras una nos va a permitir no erosionar, digamos, la pared del tubo, la otra nos va a permitir que los diferentes sólidos que podamos estar
arrastrando en la tubería se queden quietos y no seguirlos arrastrando, ¿sale? Entonces, también es importante tocar este tema. Son, finalmente, les decía, definiciones y conceptos que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar pues nuestra red, ya sea una conducción o una distribución. Caemos también a hacer ejercicios de diseños en las conducciones, diseños de distribución. Para esto hay que recapitular ecuación de conservación de la energía, entender qué son las pérdidas locales, qué son las pérdidas de energía por fricción, cómo obtenerlas, de dónde salen los coeficientes de pérdidas. Porque esto va a ser importante, ya que dentro del software nos permite tanto hacer un análisis de pérdida que tengamos, de pérdida de energía que tengamos en las conducciones, pero la obtención de las pérdidas o el uso adecuado de alguna ecuación para obtener las pérdidas es uno de los elementos principales que nosotros necesitamos configurar en el software EPANET, ¿sale? Y eso va a depender totalmente de los datos que nosotros tengamos de nuestro diseño. Muchas veces, o uno de los errores principales que se comete al entrar o cuando estamos dentro del mundo del diseño y de las simulaciones, es no saber adecuadamente qué ecuación de pérdidas vamos a utilizar para hacer nuestro diseño, ¿sale? El no saber esta información nos puede llevar a un mal dimensionamiento de las tuberías, nos puede llevar también a un mal dimensionamiento de las velocidades, de los caudales que necesitamos conducir o suministrar, ¿sale? Hablamos un poquito también de los fenómenos transitorios o de los efectos transitorios que puede haber dentro de cuando hacemos un diseño de redes de conducción. Es importante también tenerlos en cuenta. Y bueno, entrando ya a la parte de redes de distribución, les decía, ¿no? Hacemos también todo el análisis pertinente y entender de dónde podemos obtener toda la información desde los planos, desde las topografías, los consumos, el suministro de agua que se tiene a las zonas, la población, la demanda que podemos tener, el clima, que también es un factor importante, etcétera, ¿no? Toda esa información que necesitamos, todos esos estudios que son necesarios dependiendo de, nuevamente, el proyecto de agua potable que me toca diseñar y que me toca, pues, simular. ¿Sale? Hasta aquí esta parte, les digo, es la primera etapa, que es el diseño y el procesamiento de toda esta información, recapitular conceptos y demás. Después vamos a la parte de preparación de la información, que es todo lo que ya obtuvimos en el diseño de nuestra red. Ahora lo vamos a organizar para poder vaciarlo a nuestro modelo de simulación. Para esto vamos a necesitar definir los tipos de modelos y sus aplicaciones. Vamos a tener modelos de simulación que sean de planificación o puedan ser de diseño o de operación, ¿sale? Los de planificación principalmente se usan para evaluar rendimientos e impactos económicos o cuantitativos dentro de los sistemas propuestos, mientras que los de operación y diseño, como bien lo dice aquí, se emplean para predecir el comportamiento hidráulico de variables, principalmente en el tiempo, ¿sale? ¿Qué tipo de variables podemos simular? Variables hidráulicas podemos simular dentro de EPANET: caudales, velocidades, presiones, niveles en tanque y, si mal no recuerdo, son esas 4 las principales, ¿sale? Una vez que ya nosotros definimos el tipo de modelo que queremos simular o que vamos a diseñar, vamos a necesitar definir el grado de detalle, ¿sale? Para definir el grado de detalle necesitamos saber si nuestro modelo va a ser estratégico o arterial, como se le conocen,
o detallados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los estratégicos o arteriales, como se conocen, vamos a simular de una manera muy compacta cada uno de los elementos que componen nuestra red. ¿Sale? Estos modelos estratégicos se usan normalmente cuando estamos diseñando y queremos conocer el comportamiento de líneas de conducción. ¿Sale? No es necesario dibujar por completo la zona que estamos o a la que vamos a suministrar el agua finalmente en la distribución. Basta con tomarlo como un nodo de consumo y listo. Los modelos detallados normalmente se utilizan cuando vamos a diseñar y simular redes de distribución, ¿sale? Y ya que tengamos o ya que sepamos cuál es el grado de detalle con el que tenemos que simular, vamos a definir la variación en el tiempo, si esta o es un modelo estático, como se le conocen, o de flujo permanente, o si es un modelo dinámico. La diferencia entre un modelo estático y un modelo dinámico es que el primero, que es el modelo estático, nos permite simular a condiciones máximas de operación. ¿Sale? Vamos a poder conocer si la estructura hidráulica, llámese una conducción, una red de distribución, un tanque, un sistema de bombeo, etcétera, puede operar adecuadamente con las condiciones máximas y de manera continua, ¿sale? Mientras que los modelos dinámicos nos permiten conocer cómo puede operar esa red en el tiempo teniendo diferentes variaciones. Nuevamente, normalmente los modelos estáticos se usan para redes de conducción, mientras que los modelos dinámicos se utilizan para conocer cómo varía la operación y en qué condiciones puede operar nuestra red conforme pasan las horas. ¿Por qué? Sabemos de entrada que el comportamiento de una red secundaria no es la misma ni a lo largo del día ni todos los días. ¿Sale? ¿Esto por qué? Bueno, quienes somos, en este caso todos como población, recibimos el servicio de agua potable, no consumimos lo mismo ni de manera constante conforme pasa el día. ¿Sale? Es por eso que EPANET nos permite realizar este tipo de simulaciones. Una vez que ya definimos si nuestro modelo de simulación, decíamos, va a ser primeramente de planificación o de operación, definimos el grado de detalle que queremos y si va a ser estático o dinámico, entonces ahora sí vamos a empezar a recopilar toda la información. La primer fuente de información donde vamos a obtener esto va a ser en los planos. De los planos que vamos a necesitar primeramente, las cotas de terreno en donde se ubica nuestra infraestructura, ¿sale? EPANET nos va a permitir, les decía, tiene por una parte elementos físicos, como se le conoce, que nos va a permitir tener puntos, esos son los que vamos a simular como conexiones dentro de la red. Llámese que hay una conexión simplemente entre dos tuberías, o existe un codo, o existe una T, o existe una derivación, o una válvula, etcétera, lo que sea. ¿Sale? Nos va a permitir también simular líneas, como se le conoce, o elementos de línea, que principalmente van a ser las tuberías. Vamos a poder agregar tanques, vamos a poder agregar válvulas de control, las cuales pueden ser válvulas reguladoras de presión, ya les decía, sostenedoras de presión, reguladoras de caudal, válvulas de compuerta, etcétera. Vamos a necesitar, además, les decía, conocer la cota de terreno en la que se encuentra la infraestructura, y básicamente esto es lo que vamos a necesitar de los planos principalmente. Una vez que ya tenemos toda esa información, vamos a poder empezar a la esqueletización de nuestra red, ¿sale? Existen 3 métodos principales
que es uno de manera manual, donde nosotros vamos a estar dibujando, pues valga la redundancia, de manera manual nuestra red. Otra es utilizar ya funciones avanzadas, tanto de pues archivos CAD como lo es NPanet, que nos permite la importación de, les decía, de archivos CAD o de punto shape para poder hacernos la vida más sencilla. No sé si alguna vez les ha tocado dibujar una red, pero bueno, es complicado cuando tienes muchos tubos y muchos puntos de conexiones, ¿no? Y bueno, también NPanet nos permite utilizar una imagen de fondo y sobre esa ir dibujando manualmente, ¿sale? Dependerá también pues, de qué tan grande sea nuestra red para nosotros definir qué tipo o qué método vamos a utilizar. Finalmente, ya que pasamos a la parte de dibujo de nuestra red, vamos a tener que asignar las demandas a cada nodo. Para esto se puede hacer de manera uniforme, se puede hacer una asignación por área de influencia o asignación por usuario. Cada una de estas 3 asignaciones se comentan a detalle dentro del curso. Vemos qué es lo que nos ofrece cada una, para qué nos puede servir, pero básicamente va a ir enfocada o va ligada del grado de detalle que nosotros queremos en nuestro modelo de simulación. ¿Sale? Y bueno, esta es una imagen como ejercicio de cómo se hace una asignación por área de influencia. Finalmente, ya que tenemos cargados todos nuestros datos de simulación, va a ser necesario proceder a la calibración, ¿sale? La calibración nos va a ayudar principalmente, como les decía, a tener la operación de nuestra red lo más apegada a la realidad posible. Para esto vamos a necesitar tener mediciones en campo, que también explicamos qué tipo de mediciones pueden ser. Hacemos análisis de la red para saber cuáles son los puntos que nos pueden servir pues como parámetro para poder simular nuestra red hidráulica. Y bueno, se hace el análisis comparativo de estas simulaciones, que también lo podemos ver a través de Panet, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente ya entramos a la parte de simulación, que ya es trabajar completamente con el software, ¿sale? En esta parte del software, les decía, recapitulamos y vemos todas las funciones que trae el software. Recordemos que es un curso introductorio, un curso básico del uso de la herramienta EPANET. Entonces, necesitamos conocer pues todas las entrañas del software. Revisamos, les decía, toda la parte de los elementos físicos, los elementos no físicos, como son las curvas que vamos a utilizar para hacer esta parte de las demandas que varíen conforme al tiempo, las curvas de operación de las bombas que vamos a necesitar para hacer la simulación, curvas de comportamiento de los tanques, si es que las tenemos. Otros de los elementos no físicos son, les decía, los controles, que pueden ser controles simples o controles avanzados, que dependerá de lo que estemos buscando. Estos controles que nos permiten que dentro de la simulación actúe de manera automática, ya sea en el estado de operación de algún elemento, dependiendo de cómo se comporta otro elemento. ¿Sale? Es una especie de programación que hay que hacer, pero bueno, son sentencias básicas de programación, no necesitamos conocer lenguajes de programación ni nada de eso. Vemos también cómo se obtienen los resultados, cómo analizarlo, tanto las gráficas, cómo podemos hacer exportación de estos archivos. Si nos sirven mejor las tablas, también se pueden exportar este tipo de resultados. Cómo manipularlos también una vez que ya los exportamos a algún archivo editable o que podamos procesar, que normalmente son archivos en Excel.
Y pues bueno, básicamente eso. Se presenta un ejercicio ya de una red de distribución hecho, entregado, porque también está la otra parte, ¿no? Por un lado, seguramente nos tocará a nosotros hacer todo el diseño y simular, pero esperamos que en algún momento también nos toque revisar el modelo de simulación. Entonces, es importante saber cuáles son las cuestiones básicas que tenemos que nosotros fijarnos para saber si nuestro modelo de simulación es el adecuado conforme a lo que viene, ya sea en los planos que nos entregaron o lo que está ya físicamente ¿cómo decirlo?, en la calle, ¿no? Instalado. Las tuberías, ¿cómo podemos darnos cuenta si el material de las tuberías es el adecuado a través de los coeficientes de pérdidas, los coeficientes de fricción, algunos aspectos importantes que nos da EPANET en cuanto a la operación, entender cómo incluso se dibujó y por qué se dieron ciertas pues reglas de operación dentro del modelo, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería, creo, todo por mi parte. No sé, Aurora, si Sí. procedemos a la parte de preguntas y Sí, respuestas. muchas gracias. No tengo preguntas. No sé si alguien desea realizar alguna. No nos dejaron en el apartado de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza puede realizarla en este momento. Ok. Pues parece que no muy. Aquí hay una. El programa se puede utilizar. ¿Nos podrías complementar tu pregunta? ¿En vivienda vertical? No, no está, el programa como tal no permite ese tipo de simulación. Ok. Tendrías, bueno, más bien, sí podrías, pero habría que hacer algunos cambios referentes a toda el manejo de datos, pues, ¿no? Que pues es lo que veíamos, ¿no? Dependiendo el grado y el tipo de modelo que se requiera, es la información que vamos a necesitar organizar y diseñar y recapitular, ¿no? Perfecto. Jesús González nos dice, ¿tiene algún ejemplo de simulación ahorita? Sí, podríamos presentar alguno. No sé, solo el tiempo, si me lo permite. Sí, si gustas. Sí. Sí, no sé cuánto te lleves. Pues lo puedo presentar rápido. Voy a cambiar Ok, lo que estoy adelante. compartiendo. Tengo aquí listo el software como tal. Y bueno, déjame revisar, déjame encontrar. Descargas. Por ejemplo, uno de los modelos de simulación que revisamos, les decía en el curso que acaba de pasar, uno de los participantes me pidió si podíamos analizar este modelo y bueno, basándonos en este modelo, ¿qué pudimos encontrar? ¿Sale? Lo primero es que nos lo pasó. ¿Qué hacemos aquí? Configurar nuestra vista como tal. ¿Qué nos importa principalmente verificar en los nodos o en las conexiones? Normalmente nos va a interesar conocer la presión en la que se maneja en esos puntos, y en la parte de las tuberías o lo que son las tuberías nos van a importar principalmente ya sea el flujo o la velocidad. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, teniendo este tipo de simulación, lo que les decía, entramos en la otra parte donde a mí como experto, digámoslo así,
me traen este modelo de simulación, me lo entrega la persona que lo hizo y yo qué tengo que revisar. Bueno, lo primero que voy a revisar y que veíamos, yo puedo sacar u obtener una tabla, una primera tabla de, por ejemplo, todos los nodos, de todas las tuberías, ¿sale? Entonces les decía que las tuberías se simulan como líneas. Voy a seleccionar aquí que voy a revisar las líneas. Después me voy a la parte de columnas y aquí le digo qué parámetros o qué características quiero que me muestre, ¿sale? Si yo selecciono principalmente longitud, diámetro y rugosidad, ¿sale? ¿Qué veíamos en esta primera, o qué podemos observar? Vamos a obtener una tabla de este tipo y vean, lo que nos dice es la longitud por tramos de cada una de estas tuberías. Pero algo importante, si se fijan en la parte de rugosidad, algunas yo tengo rugosidad de 150, 150, 150 para todos, y en algún punto, algunas tuberías cambian, por ejemplo, miren estas, a 130, ¿sale? Entonces, ¿qué puedo obtener yo de aquí con esta información si mi trabajo va a ser el revisar si está bien dibujado o no? Conociendo la rugosidad y sabiendo qué ecuación de pérdidas estoy utilizando, yo desde aquí ya puedo conocer el tipo de material, ¿sale? Por ejemplo, una rugosidad de 150, sabiendo que estamos utilizando en las propiedades una fórmula de Hazen-Williams, sabemos que es una tubería de PVC, mientras que la rugosidad de 130 es una tubería metálica, ¿sale? Entonces, desde ahí ya nos podemos empezar a dar cuenta si nuestro modelo está de manera adecuada. Después, bueno, hicieron una pregunta. ¿Por qué cambia la rugosidad de algunas tuberías? ¿Sale? Un poquito del análisis que hicimos de este modelo es, si se fijan aquí, este punto es un tanque. Este tanque abastecía toda esta zona, ¿sale? Entonces, si yo hago una de las funciones, por ejemplo, que me permite EPANET, es hacer una consulta y, por ejemplo, aquí le voy a decir, encontrar todas las tuberías con rugosidad igual a 130, que son las metálicas, ¿sale? Si yo, perdón, aquí le puse igual a 130. Vean cuáles tuberías son las que me marcan. Son las que están, digamos, las tuberías de salida al tanque. ¿Por qué se necesita tener tubería metálica a la salida de una fuente de abastecimiento? Pues bueno, principalmente ahí va a existir o van a existir normalmente presiones más altas. Es por esto que necesitamos una tubería metálica que pueda soportar de mejor manera las presiones a las que estamos trabajando. Y bueno, aquí voy a utilizar esta imagen. Por ejemplo, estas válvulas reductoras de presión las colocamos aquí porque el modelo actual no traía regulación de presiones, ¿sale? Entonces, estábamos manejando o se manejaba en este primer esquema de simulación presiones de 5 kilogramos por centímetro cuadrado en algunas zonas, etcétera. También, bueno, si yo corro nuevamente y vemos los tipos de parámetros, si se fijan, aquí nos está mencionando en ciertos niveles de presión que tenemos en cada uno. En el modelo, en el primero que teníamos, les decía, era un poco uniforme y se veía la diferencia en los pisos, llamémosle así, de presiones. Me decían, ¿por qué o qué información podemos obtener? Pues bueno, desde aquí nosotros nos podemos dar cuenta si también está cumpliendo con la topografía que tenemos realmente,
¿no? Porque esta primera simulación, les decía, nos entrega o nos puede entregar en los nodos qué presión tenemos. Si nosotros sabemos esta información, podemos confirmar con la topografía que tengamos dentro de, pues dentro de nuestro proyecto, si el modelo está cumpliendo o no. ¿Vale? Entonces son este tipo de, pues es este tipo más bien de información que podemos llegar a tener. Y bueno, claramente esto incluye, por ejemplo, aquí les decía, estamos utilizando una válvula reguladora de presión. Hay que conocer principalmente los diámetros, la consigna a la que queremos que regule y bueno, en qué estado se va a operar, ¿no? Si va a estar abierta totalmente, si va a estar cerrada o aquí en este caso ninguno, quiere decir que le va a hacer caso a la consigna que nosotros, tengamos como regulación, ¿no? Otro de los ejemplos que vimos en la simulación, por ejemplo, fue el llenado de un tanque y el vaciado, ¿sale? Aquí yo simulo, me salen algunas advertencias que, bueno, se explicaron en el momento, pero por ejemplo, si yo veo la curva de comportamiento de este tanque, me puedo dar cuenta cómo, pues cómo se llena el tanque, cuál es el comportamiento de llenado y cuál es el comportamiento de vaciado. ¿Por qué tiene este comportamiento de vaciado el tanque? Bueno, porque les decía, en este caso, mi grado de modelo, del modelo hidráulico no lo requiero detallado. Es un sistema o un modelo estratégico. Estoy simulando con este punto el consumo que pueda tener la zona a la que voy a abastecer. A esta le coloqué un patrón de demanda, ¿sale? Y este patrón de demanda yo lo tengo que configurar de este lado, ¿sale? Que es cómo es el comportamiento del consumo de esa población o de esa zona en específico, ¿sale? Entonces, les digo, vemos varios ejemplos dentro de esta simulación que nos permiten entender pues cómo funcionan todos los elementos dentro del software. Por ejemplo, acá tenemos lo que le llamamos, les decía, elementos físicos, que son puntos o uniones, la diferencia entre un reservorio y un tanque, cuando vamos a modelar las tuberías, adicionar un sistema de bombeo, tipos de válvulas que tenemos, etcétera. Todo esto pues lo revisamos a detalle en este curso, ¿no? Muy bien, Moy. Tenemos unas preguntas, Ok. Voy a tratar de... ¿Se puede aplicar en una pendiente determinada en terreno? ¿Se puede aplicar? En una pendiente determinada en terreno. Ok, si estoy entendiendo bien la pregunta, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando estamos simulando, cuando empezamos a dibujar la red, que lo vamos a hacer, voy a poner el otro para que sea un poquito más visual, ¿sale? Todos los elementos que nosotros coloquemos en la red, les decía, principalmente van a ser puntos y líneas. Los puntos van a simular las conexiones y las líneas, pues las tuberías. En los puntos, uno de los parámetros importantes que vamos a tener que introducir es la elevación de estos puntos, ¿sale? Entonces, sí podemos aplicarlos en diversas topografías, llámense, pues, digamos, planas o accidentadas, sean pendientes positivas o negativas, pero es importante tener en cuenta la elevación de la infraestructura en el momento de dibujar y de configurar nuestra red, ¿sale? Muy bien. Una duda que tienen en común es si el software tiene algún costo y dónde pueden adquirirlo. No, este software es totalmente gratis. De hecho,
parte, cuando nos empezamos a adentrar al software, es conocer de dónde viene un poco de la historia de este software, quiénes son, pues por así decirlo, los creadores. En la página oficial lo pueden descargar, es totalmente gratuito. Y bueno, la instalación la recorremos también un poco de manera básica dentro del curso, pero es una instalación, pues es muy sencilla, ¿no? Pero es totalmente gratis. Incluso ya, digamos, haciendo un poco, tomándolo en cuenta como un curso de Panet avanzado, ya te permite poder hacer cambios directamente en la programación, porque es un software libre, como se le conoce. ¿Vale? Ok. Nos están comentando aquí, Moy, que hay una versión de paga. Más amigable. Ajá, no. Más amigable y con funciones avanzadas. No que yo la conozca, ¿eh? Ok, perfecto. De pronto podría ser otro software, porque bueno, para simulación de redes existen varios en el mercado, pero como tal EPANET, no. Yo he utilizado desde lo básico hasta lo avanzado y o hasta ahorita a lo mejor las funciones que se han requerido son totalmente gratis. Ok, perfecto. Gustavo Luna Cárnica, ¿el simulador contempla poder hacer reciclaje de agua pasándola en una planta de tratamiento? No. Okay. No, definitivamente temas de reciclaje no. Juan Barrera, ¿se pueden analizar transitorios hidráulicos? No, tampoco. Tampoco. Digo, de manera detallada, no. A lo máximo que podemos llegar en una simulación de transitorios es, les decía, ya teniendo un modelo pues estratégico de alguna conducción, podemos revisar las condiciones máximas a las que es sometida. Pero como tal, ya a detalle de conocer el comportamiento de las cargas, no. Perfecto, pues muy bien. Te queremos agradecer, Moy, por haber compartido este conocimiento con nosotros el día de hoy. Honrando el tiempo que habíamos estipulado, pues hasta aquí llegaría nuestra participación. Agradecemos a las más de 55 personas que nos acompañaron esta tarde. Queremos recordarles que, bueno, el curso está por impartirse próximamente. En el chat les dejé los datos. Si requieren mayor información, les pido que nos escriban ahí y nos dejen sus correos electrónicos. Las demás preguntas que nos vertieron en el apartado correspondiente se las voy a compartir al ponente posteriormente para que puedan enriquecer, pues, en el curso y profundizar. Los invitamos también porque estamos de aniversario y tenemos precios especiales en todos nuestros programas académicos. Esta ponencia va a quedar disponible inmediatamente en nuestra fanpage Minería UNAM y también van a poder verlas posteriormente en nuestra página www.minería.unam.mx. Asimismo, pues no sé si tengas algo que decir muy adicional. No, solamente agradecer la invitación. Espero que haya servido y bueno, pues los esperamos. Esperamos que les haya agradado y sí. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado. También quiero agradecerle a mi compañero, el ingeniero Fernando Mesa, por apoyarnos en la parte técnica de esta transmisión. Y pues a ustedes reiterarles que cada mes estamos organizando conferencias de diferentes temas relacionados con los cursos que impartimos en educación continua. Por favor, ayúdennos a difundir y compartir esta información a quien ustedes crean que les será útil. Muchísimas gracias. Y bueno, Moy, la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM te va a otorgar un reconocimiento, el cual voy a compartirte una vez que finalice esta intervención. Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas tardes.